UPL 360. Qué bueno que usted está con nosotros en el programa de hoy. Raúl, seguimos con la serie de programas de televisión abordando el tema de la terapia familiar y en esta ocasión estamos abordando el tema de la terapia sistémica. ¿Qué es la terapia sistémica? Ese es uno de los términos que se está utilizando ahora. En mi época no se oía hablar nada absolutamente de eso. Bueno, sí, ciertamente hoy en día existen muchas escuelas de psicología, cada una con una propuesta, y la terapia sistémica es una de ellas. Hay una ciencia que estudia la conducta y se necesita de una persona que conozca de métodos. Hay disfunciones, trastornos y enfermedades concebidas a causa de las alteraciones en las interacciones relacionales y patrones de comunicación humano que definitivamente no se pueden ignorar y que necesitan de una persona calificada que entienda todo lo referente a la terapia sistémica. Debido a que este tipo de terapia requiere un enfoque psicoterapéutico, la persona o el profesional debe ser y aplicar los conceptos, las técnicas terapéuticas que sean pertinentes a la crisis familiar. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Mi nombre es Bernardo Morazán, de Tegucigalpa, Honduras, y tengo una pregunta para la Universidad para Líderes. ¿Para qué sirve la terapia sistemática? Usted está viendo UPL 360, qué bueno que está con nosotros. Juan Carlos, una interesante pregunta de Bernardo Morazán. Muy bien, estamos hablando de la terapia sistémica, Raúl. Es un tema interesante, especializado. Especializado que se utiliza en la cuestión de la terapia familiar, aunque según hemos visto no tiene su origen allí. Y la pregunta de Bernardo es, ¿qué es la terapia sistémica? Por supuesto. Bueno, hay muchas formas como se podría definir eso. Sin duda es una de las escuelas de la psicología, una propuesta moderna sobre cómo resolver los problemas de interacción entre los individuos. Esa es una de las áreas que aborda. De acuerdo, y tenemos en esta ocasión con nosotros a nuestro amigo Jorge Zamudio desde Nueva Jersey, que es un profesional de la psicología. Jorge, bienvenido al programa de hoy. Tenemos esta pregunta tan interesante. Vamos a estar hablando de la terapia sistémica. Tú eres un psicólogo clínico y ya la gente se está preguntando si se come esto con tortilla o frijoles. ¿Podrías tú ayudarnos un poquito con este tema? Bueno, sí, muy agradecido nuevamente por tenerme en el programa. La terapia sistémica básicamente se origina para tratar problemas disfuncionales, problemas de trastorno que tienen como origen a veces tal vez patológico o psiquiátrico en ciertos casos. Pero bueno, eso es básicamente el origen, pero últimamente se está usando como un sistema de tratamiento que toma a la familia como parte de un sistema. Entonces se enfoca a la familia como una organización total donde uno de los integrantes o algunos de los integrantes son los que se detecta que son pacientes sistémicos. Entonces se trata directamente a esa persona con relación al resto de los integrantes. O sea que tú no le das terapia a una sola persona, sino a todos grupo en la familia globalmente, porque una persona no es una isla, no es una persona aislada, una isla, sino de que parte de una familia, de un conglomerado. ¿Es correcto? Explícanos. Sí, exactamente. De eso se trata. Nosotros somos entes sociales. Vivimos en comunidad, vivimos no solamente en pueblos y ciudades, sino también en familias. Son grupos sociales. Entonces,
existe la dinámica grupal, la dinámica social y la dinámica familiar. Depende mucho de los integrantes de esta sociedad o de esta comunidad o de este grupo familiar, de cómo ellos se relacionan. Pero ¿cómo se hace ese trabajo de terapia a ese nivel? Es decir, no solo con la persona, sino global. Con el grupo. Con el grupo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, sí, se hace en realidad con el grupo, con toda la familia, con todo el grupo, o los integrantes que tienen mayor injerencia en la familia. Por ejemplo, tú eres psicólogo clínico. ¿Te ha tocado alguna vez hacer este tipo de terapia sistémica? Básicamente, yo me dedico a lo que es la parte del enojo, del anger, de la ira, de la violencia doméstica. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de ese ambiente hay lo que se llama en inglés triggers, situaciones que producen esto, que no es solamente la persona la que tiene el problema, sino que hay situaciones o personalidades dentro, o caracteres dentro de este grupo social o dentro de este grupo familiar que producen eso, provocan eso. ¿Cuál es la diferencia entre la terapia sistémica y la terapia familiar? Básicamente es lo mismo, es solamente el procedimiento que se usa. El procedimiento es el que cambia. ¿Por qué? Porque la terapia familiar normal a veces enfoca solamente a la pareja o puede enfocar a la familia, pero no tiene como fundamento la familia como un sistema unitario. Para ser un poquito más específicos, la terapia consiste en dialogar como grupo y el terapeuta, es decir, ellos establecen un punto de comunicación y el terapeuta funciona como un mediador entre las partes, o se requiere a otro tipo de técnicas para desarrollar la terapia sistémica. Bueno, el terapeuta sirve como mediador, sí, pero también se usa el delegar responsabilidades, asumir responsabilidades o delegar responsabilidades a ciertos miembros de la familia para que ellos puedan también desarrollarse y integrarse. El problema la responsabilidad no cae solamente sobre una persona. Por ejemplo, en el caso de una familia donde hay alcoholismo o hay problemas de drogadicción, ¿es este el tipo de problemas que se abordan dentro de la terapia sistémica? Podría ser, claro. Podría ser. Problemas de alcoholismo, problemas de depresión, problemas que tienen ya otro alcance, ¿no? Que tienen un alcance más, en un aspecto más psicológico, básicamente. No son problemas que se pueden solucionar sencillamente con consejería. Tenemos que cortar, Jorge, vamos a seguir hablando en el próximo segmento. Juan Carlos. No se vayan, esté con nosotros. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Usted está viendo UPL 360, Juan Carlos, estamos abordando el tema de la terapia sistémica. Es interesante porque es cierto esto, porque si un miembro de la familia tiene un problema, él no es una isla, está relacionado con todo el conglomerado, con toda la familia. Claro, y cada uno de ellos tiene su propia versión de la historia. Y juega un papel importante. Cada uno está, más pareciera una guerra donde estoy tratando yo de destruir al enemigo muchas veces y tratando de ganar adeptos a mi causa. Entonces yo cuento mi historia y mi versión siempre es, en mi versión, siempre yo soy el víctima y la otra es el victimario.
Ahora, es curioso, ¿verdad? Estoy pensando ahora en este momento. Cuando la familia es pequeña, yo pienso que no hay mayores problemas de hacer una terapia sistémica. Pero cuando son 14, como la familia de mi esposa, por ejemplo, entonces ahí sí es un problema, ¿verdad? Y si ya le agrega los nietos y los hijos y todo. ya no puede hacerlo un solo psicólogo, un terapista el asunto, ¿verdad? Sino que ya va a necesitar un equipo de... Claro, multidisciplinario y dedicado. Pero me gusta el concepto. El concepto es que uno no es una isla. Y sí, que pero fíjese que bien interesante. Si el hijo tiene un problema, los padres tienen una cuota de responsabilidad, como por ejemplo el tema del asesino de Colorado. Claro, por supuesto. El hombre lo están juzgando y seguramente le van a aplicar la pena de muerte. Pero yo traería a los padres a juicio también. Bueno, según la Biblia no cabe, ¿verdad? Pero... Literalmente los padres tienen una cuota de responsabilidad en la formación de sus hijos, y si algo los padres al formar a los hijos o hacemos bien el trabajo o no lo hacemos. Pero también hay que recordar que los padres llegan a un momento donde ellos ya no tienen responsabilidad sobre sus hijos, donde ellos tienen que tomar sus decisiones y las decisiones que tomen, ellos van a tener que pagar por las consecuencias de ello. He allí la importancia de hacer el trabajo de base. Si el trabajo de base que nuestros padres hacen es el trabajo según la palabra de Dios, el resto no tiene por qué fallar. Por supuesto. Bueno, vamos a seguir con nuestro invitado. Y con el tema también, porque nos desviamos un poquito, ¿no? Bueno, sí, ciertamente. Estamos hablando del hijo rebelde, ¿verdad? Si el hijo es rebelde es porque tiene algo que ver los padres en esto, etcétera, etcétera, en cierto sentido, en cierto modo. ¿Cómo funcionaría la terapia sistémica en este caso? Bueno, sí, lo que se tendría que hacer en ese momento, en ese caso, es ver qué es lo que ocasiona este tipo de reacción en el hijo. Esto es un asunto de causa y efecto. Lo que está sucediendo tiene un origen que puede ser familiar, puede ser que ese origen sea el carácter, la personalidad de los padres, o puede ser que sea generado por algo externo. No necesariamente tiene que ser dentro de la familia, que sería una situación interna. Claro, ese es otro tema. Pero puede ser una causa externa. Pero ahora, digamos, en un problema exterior. Entonces, eso es lo que se requiere, primero identificar qué es lo que ocasiona el mal comportamiento de este muchacho, de este hijo. Ahora, la importancia también de que la persona esté entrenada en desarrollar este tipo de terapias. Si, por ejemplo, un pastor trata o un consejero sin entrenamiento trata de desarrollar este tipo de terapias, lo que puede pasar más bien es que puede desencadenar y caer en una situación más peligrosa. ¿No es cierto, Jorge? Es verdad, porque cuando uno hace una terapia grupal o una terapia sistémica, trae a la familia y los ponen en una oficina o en un solo grupo. Eso puede desencadenar una situación agresiva, violenta o convertirse en otra forma. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cómo maneja ese grupo. Tiene que servir como mediador, pero también tiene que moderar claro. ¿Cómo funciona el proceso? Yo he escuchado a veces que el psicólogo primero trata con uno, después trata con otro, después trata con otro y después los reúne. Es decir, no los trata a las tres o son 4, dependiendo del número de un solo, sino que trata el tema individual y luego deja trabajos para hacer ejercicios, para ir cómo van mejorando las conductas, y hace un trabajo de evaluación y pone un determinado tiempo de plazo para ir viendo resultados. Explícanos un poquito más ese proceso. Sí, efectivamente, es un proceso. Claro. Es como cualquier enfermedad que uno necesite detectar. Primeramente tiene que haber un diagnóstico. Uno tiene que establecer un diagnóstico, cuál es el problema, y tiene que hablar con las personas involucradas en este problema. Ahora, el terapeuta tiene que establecer bases primero, las reglas de juego, qué es lo que se va a hacer
dentro del trabajo grupal, y cada una de las partes tiene que estar de acuerdo en jugar ese es el juego, desafío, que todos estén de valga la acuerdo, redundancia, claro. pero con ciertas reglas preestablecidas antes Claro. de traerlos, antes de juntarlos y tenerlos. Perfecto, tratarlos a excelente. todos, ¿no? Jorge, te agradecemos. Vamos contigo en el próximo segmento. Interesante, Juan Carlos, esto de La terapia sistémica. debe haber un acuerdo entre todos. Si no hay un acuerdo, entonces no se puede resolver. Claro. Y el proceso que el psicólogo, el terapeuta, qué importantes son estas cosas. Claro, qué importante es conocerlas, que a veces se piensa que la gente piensa que estas cosas son diabólicas. Sí, es importante señalar eso. Que eso tiene y realmente lo que está haciendo el terapeuta en este caso es un canal de comunicación y de entendimiento entre padres e hijos y entre los miembros de la familia. Así es. Hemos llegado, bueno, al final de este segmento. Permanezca con nosotros. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo UPL 360, Liderazgo al Límite. Raúl, estamos abordando el tema de la terapia sistémica. Yo quiero que dediquemos un minuto en el tema de que hay gente que nos está viendo, y ya lo dijimos, pero hay que recalcar este tema. Nosotros somos gente que creemos en la palabra de Dios. Claro, por supuesto. En el poder del Espíritu Santo. Claro, por supuesto. Además, el Espíritu Santo habita por la fe en nuestros corazones. Así es. Más de 30 años de vida cristiana dan testimonio de la clase de personas que somos nosotros. Al hacer este tipo de programas, no estamos en ningún momento nosotros diciendo que Dios no tiene poder, que la Biblia no es suficiente, en ninguna manera. En ninguna manera. No estamos elevando a la ciencia a un estadio donde es el non plus ultra, en ninguna manera. Estamos diciendo que la ciencia nos puede ser útil. Claro, que Dios usa otros medios para sanar. Correcto. Y que la medicina o la psicología o cualquier otra ciencia que esté involucrada puede servir de apoyo para el ministerio que el pastor, el líder, está desarrollando. Entonces, Dios usa diversos métodos. Okay. Dios usa esa pastilla que la persona se tomó y se curó, ¿verdad? Pero también Dios usa personas o usa la oración para que nosotros seamos restaurados y sanados. Y por otro lado, dejar claro que la ciencia secular, que también todo proviene de Dios, solo que algunas personas le dan un mal uso, los cristianos le damos buen uso, la ciencia no es útil, viene de Dios, lo bueno viene de Dios, pero la ciencia secular evidentemente carece de un elemento clave. Cuando nosotros mezclamos ambas cosas, entonces tenemos algo que es útil, y por eso estamos hablando de terapia sistémica. Incluyendo en otras áreas, Raúl, en el área de la administración, si usamos el conocimiento que las ciencias de la administración nos da y los aunamos con ministerio, nuestro ministerio tiene que prosperar. Absolutamente. Entonces, y bueno, en esta ocasión estamos abordando el tema de la terapia sistémica como una de las formas para poder resolver diversos problemas de naturaleza psicológica. Y es algo que tiene sentido porque yo soy parte de un sistema, yo no soy una isla, es decir, un sistema como mutatis mutandis, el sistema solar. La Tierra no funciona independiente, funciona en un sistema que Dios ha creado. Yo funciono en un sistema, claro, solo que en un sistema que después pasa a otro sistema. Venimos de una familia donde tuvimos padres, pero salimos de ese sistema y entramos a un sistema. Exactamente, creamos nuestro propio sistema, nuestros hijos después crean otro sistema, pero estamos dentro de un sistema y a veces el error es tratar los problemas fuera del sistema. Cuando nosotros tratamos de resolver un problema que no tenemos la capacidad para resolver.
¿Por qué no vamos con nuestro invitado Jorge Zamudio hasta Nueva Jersey y quizás hablemos de algunas cuestiones históricas sobre el método de la terapia sistémica? ¿Quiénes son los que comienzan a utilizar? ¿Qué escuela? ¿Europa? ¿Estados Unidos? ¿Cómo surge esto en el tema familiar? Jorge, háblanos algo histórico de esto para ubicarnos. Bueno, eso sucede básicamente en un tiempo atrás cuando los viene de un trasfondo biológico. Descubren que necesitan echar mano de otros recursos más que netamente psicológicos. Es una mezcla de lo que es el sistema de comunicación, el sistema cibernético y el sistema básicamente psicológico, ¿no? Humano. Entonces, que tiene también problemas, que tiene también relación con problemas de carácter patológico. Entonces, ¿qué sucede? Que estos problemas patológicos entran dentro de un sistema familiar, un sistema social. Entonces, crean esa disfunción de la relación de sus miembros. Entonces, se trató de usar el aspecto de la comunicación. ¿Cuánto tiempo toma este tipo de terapias? ¿Cuánto es lo que debe esperar una persona para obtener resultados o para decir, bueno, ha sido liberada, es una persona que ya está plenamente restaurada y con todas sus facultades? Depende mucho del tipo de problema. Depende. No es una situación que se pueda resolver. ¿Pero es una situación de meses, años, semanas? Bueno, lo que pasa es que la terapia familiar en este aspecto, la terapia sistémica es solamente una cuestión temporal, porque hay otros factores, ¿no? Factor económico. Lo que sucede es que se le da una herramienta a la familia. Se les da una guía para que la familia pueda usar y empezar a resolver sus problemas por sí mismo. Lo que sucede en un problema, como en cualquier otro, es que las personas no tienen una visión externa de lo que está sucediendo. Entonces, como herramienta, la terapia sirve para que ellos puedan canalizar sus resultados, canalizar sus problemas y canalizar sus soluciones. Puede durar 6 meses, puede durar 4 meses, puede durar 3 semanas. Es muy relativo, a menos que sea por orden de corte, que sea aspectos de violencia, pues entonces sí requiere sesiones más específicas, ¿no? Otra pregunta, aquí en Estados Unidos, ¿cuál es el costo de una terapia? ¿Cuál es algo que una persona sin tener un seguro médico o sin tener puede costear? Bueno, una persona sin seguro médico, yo no quiero entrar mucho en los costos porque es muy diferente en cada caso. Básicamente hay seguros que cubren eso, y no todos, por cierto, pero sí hay seguros que cubren esto. Una persona que no tenga seguro, bueno, podría usar, a veces, si encuentra un especialista que puede tratarlos a 50, 80, $100 la hora, $200 la hora, depende a qué nivel estamos hablando. Ahora, hay programas específicos para ayuda social, donde ellos pueden recibir cierta ayuda inmediata. Cada estado tiene programas
de ayuda para estas personas. Para poder apoyar. Muy bien, Jorge, tenemos que irnos. Te agradecemos el habernos acompañado en el programa de hoy. Ha sido muy interesante. Juan Carlos, vamos a una pausa. Usted está viendo UPL 360, no se vaya. Usted está viendo UPL 360. Raúl, estamos... Ya epilogando el programa, sí, tuvimos a Jorge Zamudio desde Nueva Jersey. Estamos muy agradecidos con él por habernos acompañado. Pero Universidad para Líderes en sus módulos está entrenando a la gente a hacer terapia sistémica. Claro, por supuesto. Porque hablamos de precios y asustamos a la gente un poco. $100 por hora es billete. Sí. Si no tiene seguro. En América Latina eso cuesta dinero si yo voy donde un profesional. Claro. Pero Universidad para Líderes está entrenando, dando elementos básicos, bien sencillos, fundamentales básicos, y prácticas, fundamentales, hechos por profesionales de la psicología. Exactamente, hechos por profesionales. Nuestra directora, yo quiero darle el mérito a Ada Doblado, la licenciada Doblado, es la que está dirigiendo este programa de Universidad para Líderes. Y estamos desarrollando este programa en Bariloche, Osorno y algunos otros países en Chile, claro, y Argentina. Y pronto estamos abriendo en el campus de México nuestro diplomado en orientación familiar o terapia familiar. Claro que sí, eso es importante que el pastor desarrolle algún conocimiento básico en su iglesia para que sus propios consejeros, la gente que está ahí atendiendo personas, pueda él o ella identificar una situación que en la iglesia requiere. de Bariloche, nuestras alumnas formaron el departamento de consejería en la iglesia. Consejería espiritual. Exacta, bueno, familiar, para tratar este tipo de Claro, por supuesto. Temas. Esa es la importancia de que de este tipo de programas, es dar a conocer que existen recursos para poder ayudar a la iglesia. Bueno, usted ha estado con nosotros en este programa UPL 360. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios le bendiga y le esperamos pronto.